Bienvenidos a Relatos Noctámbulos, el podcast donde recopilamos los testimonios más inquietantes de personas que aseguran haber vivido lo imposible. Esta noche traemos 3 historias aterradoras que pondrán a prueba tu escepticismo. La primera nos lleva a la Academia de San Carlos. Una ex estudiante de arte nos cuenta sobre una amiga que desapareció sin dejar rastro alguno. En el segundo relato, un trabajador de la morgue nos narra el caso que lo dejó marcado de por vida. Y cerramos con una historia de las profundidades de Michoacán, donde un joven nos comparte un relato de su padre, un arriero que una noche se encontró con una luz en el camino y lo que ocurrió después desafía toda explicación. Si te gustan las historias de terror reales, suscríbete y dime en los comentarios, ¿alguna vez has vivido algo que no puedes explicar? Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para una noche de relatos noctámbulos. La amiga que nunca encontré. Hola equipo de Relatos Noctámbulos. Me llamo Patricia y estudié en la Academia de San Carlos en los años 80. Quizá alguno de ustedes oyentes la ubiquen, pero para quienes no, es una de las escuelas de arte más antiguas de Latinoamérica, que se encuentra a espaldas del Templo Mayor. Toda mi vida me atrajo lo esotérico. Desde muy niña, mi mamá me enseñaba las pinturas de Remedios Varo. Cuando las veía sentía que había algo más allá de lo tangible. Una dimensión que se filtraba entre los lienzos y los sueños. Cuando estábamos en la universidad, mis amigas y yo éramos de esas que hablaban de tarot, almas gemelas, y del arte como un canal espiritual. No creo que fuéramos las raras, solo éramos diferentes. Éramos 5 amigas en nuestro grupito. Todas tenemos una historia sobrenatural, pero hoy quiero hablarles de la de Laura. Laura era el alma libre del grupo. Mientras nosotras íbamos con faldas largas y bufandas de colores, ella llegaba con jeans rotos, camisetas de bandas de rock y cigarro en mano. Era rebelde, como decimos en México, una desmadrosa. De esas personas que pueden volverte loca de coraje, pero que al mismo tiempo tienen un magnetismo imposible de ignorar. Su historia familiar era complicada. Nunca hablaba mucho de eso, pero sabíamos que había pasado su adolescencia saltando de casa en casa, porque su familia no la aguantaba. A veces decía que cuando terminara la carrera se largaría a Europa o a cualquier otro lugar donde nadie la conociera. La historia que les quiero compartir comienza con la idea suya de jugar a la Ouija. Era una tarde cualquiera después de clases. Estábamos en su departamento, un lugar muy pequeñito pero acogedor, ahí cerquita del centro. Su sala estaba llena de bocetos pegados en las paredes, y me acuerdo que había un cenicero desbordando de colillas de cigarro. Nos acomodamos en círculo y pusimos el tablero en el centro, de la mesita de madera que ocupaba como centro de mesa. No era la primera vez que jugábamos a la Ouija, pero sí la primera vez que lo hacíamos en la casa de Laura. Después de preguntar lo de siempre, ¿hay alguien aquí? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Seremos famosas? Laura, casi en broma, preguntó algo diferente. ¿Tú sabes en dónde se encuentra mi madre? La tabla tardó en moverse, y cuando lo hizo, formó la palabra aquí. Recuerdo que nos reímos, pero ella no. Se quedó callada, mirando fijamente el tablero. Un escalofrío recorrió toda la habitación. No pasó nada más, o eso creímos en ese momento.
Esa misma noche Laura nos llamó. Se escuchaba nerviosa. Recuerdo que me dijo que tenía una radio en su cuarto y que se había encendido sola por la tarde. La verdad pensé que era una casualidad, pero a partir de ahí las cosas se volvieron más extrañas. Las luces de su departamento se encendían y apagaban sin razón. La televisión cambiaba de canal sola. Una vez, mientras hablábamos por teléfono, escuché claramente cuando me dijo: «Espérame, alguien tocó la puerta». Pero cuando volvió me dijo que no había nadie. Empezó a dormir con la luz encendida. Decía que por las madrugadas sentía que alguien la miraba. Lo peor pasó una noche en que llegó a la escuela completamente desvelada. No hablaba, solo estaba ahí fumando y temblando. Le preguntamos que qué le pasaba y después de mucho insistir nos dijo: «Anoche me desperté y alguien estaba respirando a mi lado, junto a mi oído». Según ella, no había visto a nadie, pero la voz que susurró su nombre se parecía mucho a la de su madre. Después de esto, fue su punto de quiebre. Unos días después dejó de ir a la universidad. Al principio pensamos que era una de esas locuras, que se le ocurría, que volvería como siempre, pero no volvió. Preguntamos por ella, buscamos en todos lados, nadie sabía nada. Lo único que escuchamos fueron rumores. Que había tenido una pelea con su tía y se había ido al pueblo de otro de sus tíos, Querétaro o Puebla. Nadie lo confirmó. Han pasado muchos años y sigo sin saber qué fue de Laura. La he buscado en redes sociales. Intenté encontrar algún rastro de ella, pero nada, como si nunca hubiera existido. A veces me pregunto si realmente se fue. Si sigue bien, si sigue viva, si cumplió su sueño de irse a Europa. Ojalá llegue a escuchar este relato. Gracias por leerme. Atentamente, Patricia. Hola, noctámbulos. Llevo años trabajando en la morgue. No diré en cuál, porque, bueno, no quiero problemas. Pero sí les puedo decir que ya he visto de todo. Muertos por accidente, enfermedades, cosas que preferiría no haber visto. Y aunque muchos creen que este trabajo es espantoso, la verdad es que uno se acostumbra. Como dice un compañero, el problema no son los muertos, son los vivos. A mí nunca me ha dado miedo. Sé que suena raro, pero aquí la muerte es cosa de todos los días. El primer mes es difícil, claro, porque el cuerpo humano no es bonito cuando ya no está vivo. Huele mal, se pone rígido, cambia de color. Pero uno se acostumbra. O eso pensaba hasta que me tocó un caso que todavía me hace pensar que hay cosas que no tienen explicación. Esto pasó hace un par de años. Me llegó el cuerpo de una joven que había sido encontrada en su departamento. Era un caso de homicidio, y aunque no puedo dar muchos detalles, digamos que el cuerpo tenía señales evidentes de violencia. No era el primer caso así que me tocaba, pero había algo en ella que me incomodó desde el principio. Lo primero fue el olor. A ver, la gente cree que todos los cadáveres huelen igual, pero no es cierto. Depende de la causa de la muerte, del tiempo que lleven sin vida, de las condiciones del lugar. Pero el olor de ella era distinto. No porque fuera más fuerte o más insoportable, sino porque no se me quitaba. Ese día, después de hacer mi trabajo, me fui a mi casa como siempre.
Me di un buen baño, me puse ropa limpia y ahí estaba el olor. Un tufo sutil pero constante. No era el de la morgue en general, era el de ella. Pensé que me lo estaba imaginando. A veces después de varias horas de trabajo te llevas impregnado el ambiente en la nariz. Pero al día siguiente seguía ahí. Y al tercero también. Lo peor es que nadie más lo notaba. Ni mi esposa, ni mi mamá, ni mis compañeros. Yo les preguntaba, ¿no huele raro? ¿A qué? Me respondían. Como a muerto. No, tú estás loco. Ahí fue cuando me empezó a dar miedo, porque ese olor no era normal. Nunca me había pasado algo así. El olor desapareció exactamente el cuarto día, y justo ese día me enteré de algo que me puso los pelos de punta. La policía había detenido al asesino. Era su novio. Yo ni siquiera sabía que tenía un sospechoso, pero cuando lo arrestaron, de repente el olor se fue. Como si algo me hubiera estado marcando el tiempo hasta que atraparon al responsable. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó conmigo esos días. No sé si era ella o si era mi propia cabeza jugándome una mala pasada. Solo sé que en todos los años que llevo trabajando con los muertos, nunca me ha vuelto a pasar algo así. Y espero que nunca vuelva a pasarme. Gracias por leerme y felicidades por el programa. Siempre los escucho en mis turnos de madrugada. Atentamente, J. ¿Qué onda, Relatos Noctámbulos? Soy Julián. Tengo 22 años y vivo en un pueblito cerca de Caleta, Michoacán. La verdad no soy bueno escribiendo, pero mi papá me insistió en que les contara esto porque siempre invitan a compartir su relato en el correo electrónico. Mi papá se llama Don Ignacio. Él es arriero. Aún es de esas personas que todavía anda a caballo por los cerros como si fuera del siglo pasado. Lo que les quiero compartir es un relato o historia que mi papá siempre nos cuenta que le pasó. Fue como en el 2005. Él venía de regreso de Caleta ya noche cerrada, montando a su yegua Canela. Así le decía por el color de cabello que tenía. Iba por el camino de terracería que pasa cerca de los manglares, cuando de repente la yegua se puso toda nerviosa. Según él vio una luz rara entre los árboles, como si alguien anduviera con un farol, pero era una luz medio roja, casi de 1.5 metros, que no se movía normal. Era como ver a una persona caminando. Lo raro es que Canela se le desbocó de la nada. Mi papá, aunque tenía manos fuertes de tanto trabajar en el campo, no pudo controlarla. En una curva la yegua lo tiró y se fue corriendo tras de esa luz. Mi papá quedó ahí tirado, viendo cómo su caballo se perdía en la oscuridad siguiendo esa luz. Me contó que estuvo como 2 horas buscando a Canela, a pie, entre la maleza, con el brazo lastimado y todo asustado. Dice que cuando ya estaba a punto de rendirse, la encontró. La yegua estaba toda sudada y temblando, como si hubiera visto al diablo. A jalones la tuvo que llevar a la casa. Lo peor vino unos días después. Canela se puso rarísima, no quería comer, y a los 15 días se murió sin razón. El veterinario no supo qué le pasó. Aquí en el pueblo hay quien dice que era la mala luz, refiriéndose a una bruja. Por ejemplo, doña Chuy, la de la tienda, jura que su abuela vio algo parecido. La verdad, cuando mi papá nos contaba esta historia, yo no le creía. Pero otra persona que me contó algo parecido fue mi vecino Luis, quien perdió a su perro en el mismo camino. Lo encontraron muerto, también sin explicación. Esta
esta es la historia que quería compartir con ustedes. Si algún día vienen para acá les muestro el lugar, pero de día porque de noche hasta yo me achicopalo. Saludos desde Michoacán. También mi papá les manda saludos. Atentamente, Julián. Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. Esto fue otro episodio de Relatos Noctámbulos. Historias reales, sin ser sacadas de una inteligencia artificial. Historias que ustedes nos platican, ustedes nos cuentan, que ustedes saben que realmente lo vivieron, por muy extraño o sobrenatural que parezca. Me despido, deseándote una excelente noche, no sin antes recordarte que es mejor que te duermas con un rosario, con tu amuleto favorito, para que las energías de esta transmisión no se lleguen a colar hasta el lugar donde vives. Que pases una excelente noche. Esto fue Relatos Noctámbulos.